28 de octubre de 1524. El día anterior había estado lloviendo y la tierra aún estaba húmeda. Francisco I, rey de Francia, olía la humedad. Levantó la mirada. Delante tenía la ciudad de Pavía. El rey francés estaba tranquilo. 32.000 hombres y 53 cañones aseguraban la victoria, ya que la ciudad de Pavía tan solo tenía una guarnición de 6.530 hombres. Francisco I tenía que hacer algo ante los desastres recientes vividos contra los ejércitos imperiales. La derrota sufrida en Bicoca fue tan abrumadora que hizo que en español la palabra bicoca significara cosa fácil o barata. Francia estaba rodeada por los territorios de Carlos I de España y les dejaba en una situación muy desfavorable, ya que todas sus fronteras estaban siendo amenazadas por los imperiales. Ese día, el rey francés envió su poderoso ejército a tomar la ciudad de Pavía. La idea era sencilla: asegurar la ciudad para así reconquistar Nápoles. Las primeras intentonas de tomar la ciudad no habían salido bien, pero el asedio que se les venía encima a los imperiales iba a acabar con ellos. Además, Francisco I conocía la situación en la que se encontraban los españoles y germánicos. No cobraban desde hace ya tiempo y los alimentos empezaban a escasear. No podrían soportar mucho más de este modo. El próximo paso: ir acercando cada vez más los cañones. Lo que Francisco I, rey de Francia, no sabía es que los españoles, lejos de rendirse, decidieron proteger la ciudad a pesar de no cobrar y de no disponer de alimentos. Antonio de Leiva estaba al mando del regimiento imperial que protegía la ciudad. Y en un discurso les dijo clarísimamente a sus hombres dónde estaban los alimentos que necesitaban: detrás de la muralla, y para eso había que pasar por encima del ejército francés. Así que prepara tu arcabuz, porque vienen enemigos. Carlos I de España y Francisco I de Francia optaban al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue finalmente Carlos quien se hizo con el título de emperador, convirtiéndose así en Carlos I de España y V de Alemania. Este hecho convertía a Carlos I en el rey más poderoso del mundo conocido. Además, rodeaba a Francia con sus territorios. Francia estaba totalmente acorralada por sus enemigos alemanes y españoles. Así comenzó la guerra entre Francia y el Imperio. Francisco fue quien movió primero. Se dirigió hacia el norte de Italia para invadir el milanesado. 40.000 franceses entraron a sangre en el norte de Italia. Francia disponía de la mejor artillería existente. Tanto alemanes como españoles sufrieron mucho para aguantar el fuego francés. Pero pronto la situación cambió. Los españoles aguantaron prácticamente todas sus plazas.
y el 27 de abril de 1522 se sucedió la batalla de Bicoca, en la que 4.000 arcabuceros españoles consiguieron una victoria aplastante ante 15.000 piqueros suizos. Fue tal la victoria que los españoles dieron significado a la palabra bicoca como cosa fácil o barata. El 30 de abril de 1524 tuvo lugar la batalla de Sesia, donde Francisco I volvió a ser derrotado por los españoles. Nos vamos al 25 de octubre de 1524. Francisco I, cansado de las derrotas sufridas, realiza un ataque muy agresivo en Milán. Los españoles tuvieron que abandonar rápidamente Milán y resguardarse en el bastión de Pavía. Y así llegamos al 28 de octubre de 1524, donde Francisco I lideraba su ejército contra la ciudad de Pavía. La ciudad estaba defendida por un regimiento, el cual se componía de 2.000 arcabuceros españoles, 4.500 lansquenetes alemanes y 30 jinetes pesados, todos ellos dirigidos por Antonio de Leiva. Por otro lado, el destacamento francés estaba compuesto por 32.000 hombres y 53 piezas de artillería. De esta forma comenzó el asedio y la batalla de Pavía. Los 3 meses que llevaban de asedio los estaban dejando sin víveres. El hambre y la necesidad iban haciendo mella en la soldadesca que defendía la plaza. Tiempo hacía que las pagas no llegaban y la desesperación iba en aumento. Además, en las últimas semanas, aparte del alimento, empezaba a escasear el agua. Francisco I sabía que era cuestión de tiempo para que Pavía cayera. Él conocía la situación en la que estaban sometidos los defensores. La guarnición imperial veía cómo se acercaban los cañones cada vez más. Los soldados suizos y alemanes, viendo la situación y al no cobrar sus pagas, amenazaron con rendirse y abandonar su posición. Fueron los capitanes y generales españoles los que, de su propio bolsillo, pagaron a los soldados suizos y alemanes para que defendieran la posición. Sin embargo, los 2.000 arcabuceros españoles acordaron seguir aguantando, aún sin cobrar. Antonio de Leiva, un veterano de la Guerra de Granada, entendía la situación. Sabía que si sus hombres se derrumbaban, la posición estaría perdida. Antonio de Leiva tenía 45 años cuando ocurrió la batalla de Pavía. Había combatido con el gran capitán en la Alpujarra. Fue partícipe también en la batalla de Bicoca. Era un líder indiscutible y el mejor de los hombres para encabezar esta defensa. La estrategia de Francisco I de matar de hambre y sed a la guarnición imperial se vio truncada cuando en el horizonte se empezó a vislumbrar los refuerzos llegados directamente de Alemania. Estos refuerzos empezaron a rodear a las tropas francesas. El objetivo era romper el cerco francés y apoyar a la guarnición de Leiva en la defensa. La situación que había en ese momento era singular. La guarnición imperial estaba sitiada por las tropas francesas, que éstas, a su vez, eran sitiados por los refuerzos que acababan de llegar. Las tropas de refuerzo estaban comandadas por el marqués de Pescara.
Estas tropas estaban constituidas por 13.000 lansquenetes alemanes, 6.000 infantes españoles, 3.000 italianos con 2.300 jinetes y 17 cañones. Son las 3 de la mañana del 24 de febrero. Los infantes españoles se ponen una camisa blanca encima de la armadura. Estaban preparándose para hacer lo que más les gustaba, las encamisadas. Los españoles éramos especialistas en realizar encamisadas. Consistían en pequeñas escaramuzas de infantes españoles que, vestidos con una camisa blanca, se internaban en la fila enemiga en la profundidad de la noche y hacían de las suyas. Eran ataques por sorpresa, en unos grupos que no superaban los 50 hombres. Gracias a la camisa blanca, los infantes españoles podrían identificar los amigos de los enemigos. Con un armamento mínimo, una pequeña daga llamada vizcaína y espada, se internaban en las tropas enemigas con el objetivo de degollar al máximo número de soldados enemigos. Y creedme cuando os digo que los infantes españoles sabían hacer esto, pero que muy bien. Las encamisadas españolas golpeaban la moral de tal manera que la noche para los soldados enemigos era más terrorífica aún que la batalla en sí. Además de degollar infieles y enemigos de la monarquía hispánica, las encamisadas tenían como objetivo clavar los cañones enemigos para inutilizarlos, así como robar todos los víveres posibles y pertrechos. Ya en la retirada, los encamisados incendiaban los almacenes y tiendas donde se hospedaba el enemigo. Pues a las 3 de la madrugada del 24 de febrero de 1524, dos grupos pequeños de infantes españoles, vestidos con una camisa blanca, se internaron en las filas de las tropas francesas. Las instrucciones que tenían las dos unidades de encamisados era abrir una brecha para poder atacar con el resto de las tropas y rodear al ejército francés, teniendo la posibilidad de atacarles por la retaguardia. Tan solo 2 horas necesitaron los infantes españoles para abrir 3 brechas en la fila francesa, degollando a todo lo que se le pasaba por delante. En esta ocasión, los encamisados se dieron un festín. A las 5 de la madrugada, Pescara, ante el éxito de los encamisados, mandó a sus escuadrones de piqueros a atravesar las brechas. Estos escuadrones estaban flanqueados por la caballería, asegurando ambos lados ante un ataque enemigo. En el año 1524, los tercios españoles no existían oficialmente, pero el germen de los tercios era toda una realidad, ya que existía una combinación perfecta de armas entre picas y arcabuces. Poseían una formación compacta, además de tener una gran defensa gracias a las picas y una potencia de fuego impresionante con los arcabuces, consiguiendo con los disparos conjuntos debilitar considerablemente al enemigo. Los imperiales habían penetrado completamente en las líneas enemigas. Los encamisados estaban en la vanguardia. Por el centro, los piqueros y lansquenetes.
mientras los arcabuceros españoles estaban a lo suyo, atacando y saqueando el castillo. Leiva, viendo la posición favorable, les dijo a sus hombres hambrientos y sedientos que si querían alimento ya sabían dónde estaba, tras las líneas francesas. La guarnición salió de las defensas de la ciudad, transformando el hambre y la sed en rabia contra el enemigo, atestándole un golpe que agravó la situación. Leiva maniobró de forma audaz, ya que atacó sobre el ala derecha de los franceses, inmovilizando a los ejércitos galos entre dos fuegos. Leiva con sus tropas rodearon la retaguardia francesa y les dejaron sin posibilidad de retirada. En esta situación, Francisco I decidió atacar con lo mejor que tenía, la caballería francesa. Lo más granado de la aristocracia francesa tenía que enfrentarse con lo que muy poco tiempo después se convertiría en la maquinaria de guerra más potente del mundo. Ese grupo de unidades que combinaban picas y arcabuces era la única unidad militar en la época que no había sido derrotada. El poderío militar que suponía estas masas compactas de infantes armados con arcabuces y defendidos por picas no tenía rival en la época. El suelo temblaba. Miles de caballeros pesados se acercaban a la vez. Los infantes españoles, viendo la amenaza francesa, rápidamente y de forma contundente clavaron sus picas en el suelo. Apuntaron con el arcabuz y dispararon a la vez. Un fuego constante de 3.000 arcabuceros hizo caer la primera línea de caballería francesa. El arma más poderosa francesa, su impresionante caballería pesada, había caído con suma facilidad ante los infantes españoles. Inmediatamente después de la caída de la caballería pesada francesa, los piqueros y alabarderos imperiales entraron en combate cuerpo a cuerpo. La infantería francesa, rodeada y sin posibilidad de escapatoria, caía a cientos. Fue una masacre en toda regla, ya que Leiva dejó sin retirada a las tropas francesas. Fue tal la situación que Bonivent, principal consejero militar de Francisco I, se suicidó. Comenzó a cundir el pánico entre los franceses. Viendo la derrota, intentaban escapar como podían. La situación era dramática para las tropas francesas. La lucha era cuerpo a cuerpo y los infantes españoles no perdonaban la vida de los franceses. El vasco Juan Urbieta vio a un noble bien vestido que en un golpe de espada se cayó de su caballo. Rápidamente se acercó a él y colocó la espada en el cuello de aquel hombre. El granadino Diego Dávila y el gallego Alonso Pita da Veiga ayudaron a Juan de Urbieta a apresar al noble francés. Lo que no sabían los tres españoles es que acababan de capturar a Francisco I, rey de Francia. La noticia corrió como la espuma por toda Europa. Francia era humillada. Los imperiales habían capturado a su rey como si de un conejo se tratara. Lo más destacado de la nobleza francesa había muerto en la batalla de Pavía. ...14 de enero de 1526... Francisco I se asomaba por la pequeña ventana que tenía en su habitación. Encerrado en la torre de los Lujanes, podía ver la plaza de la Villa de Madrid. Carlos I lo había llevado prisionero a Madrid. Ahora, Francisco I escribía una carta a su madre, donde le expresaba de forma clara su desgracia. De todo, no me ha quedado más que el honor y la vida, que está salva, decía Francisco I en su carta. Carlos I decidió hablar con Francisco.
En las negociaciones, Carlos habló por primera vez en español, renunciando a su lengua materna. Por imposición, Francisco I firmó el Tratado de Madrid, mediante el cual éste renunciaba a sus derechos sobre el milanesado, Génova, Nápoles, Flandes, Artois y Borgoña, en favor del emperador Carlos I de España. Además, se le obligó a casarse con la hermana de Carlos I, Leonor. También tuvo que enviar 2 de sus hijos a España, como garantía del cumplimiento. Carlos I pecó de confiar en el honor del rey francés, ya que, al pasar los Pirineos, rompió el tratado y se preparó para atacar las posesiones españolas en Italia. Incluso se alió con el Papa para luchar contra el Imperio español. Pero los españoles no se quedarían quietos, ya que en mayo de 1527 prepararon el ataque a Roma. Pero eso ya es otra historia. Si te ha gustado este audio, no dejes de suscribirte a nuestro programa en iVoox. También puedes contactar con nosotros en nuestra página web www.dondenuncaseponialsol.com, mediante email contacto@dondenuncaseponialsol.com o mediante Facebook, Donde Nunca Se Ponía el Sol. Muchísimas gracias.